En una relación comercial existen una serie de términos aceptados para resolver los conflictos que surgen entre las partes que intervienen en una operación, los Incoterms, los cuales son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías o productos. Toda transacción comercial se plasma en un contrato de compraventa. En este contrato las partes tienen que establecer quién se hace cargo de los costes de transporte y quién se responsabiliza en caso de deterioro del producto. Aunque estos Incoterms no son obligatorios, su uso está generalizado puesto que establecen los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. Estos regulan los 4 grandes problemas que surgen en una relación comercial. Primero, la entrega de las mercancías. Segundo, la transmisión de riesgos. Tercero, la distribución de los gastos. Y cuarto, los trámites documentables, quedando claramente establecidas las responsabilidades y obligaciones de las partes que intervienen en la operación. De acuerdo a los negocios internacionales, cuando se impulsan la venta de mercancías a distintos países y crecen los negocios y la complejidad de estos, suelen aumentar consigo los malentendidos y grandes diferencias en cuestión de costos, pues no se distribuyen bien los papeles ni se delimitan responsabilidades entre las partes. Por ello, el adecuado uso y aplicación de los Incoterms propenden en una gran medida por facilitar la gestión de toda operación en comercio internacional, delimitar claramente las obligaciones de las partes, disminuir el riesgo por complicaciones legales y establecer unas reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales más utilizados. Principales cambios en la versión de los Incoterms 2010. Las reglas Incoterms 2010 han introducido algunos cambios significativos en relación a la versión anterior, que fue la del 2000. Esos cambios se han realizado para adaptarse a los nuevos usos de la logística internacional, la comunicación vía Internet y los procedimientos de seguridad que se han instaurado en las fronteras de los países. Mercancías en contenedores solo con Incoterms polivalentes. Si la mercancía se transporta en contenedor, las reglas Incoterms 2010 establece claramente que no deben usarse términos marítimos, aunque la entrega se realice en un puerto, puesto que los contenedores se entregan a los terminales de los puertos y no cargados a bordo del buque. En estos casos, no debe usarse FOB, CFR o CIF, sino sus equivalentes para transporte multimodal, que son respectivamente FCA, CPT y CIF. Transmisión del riesgo a bordo del buque en los Incoterms FOB, CFR y CIF. En los Incoterms 2010, cuando se utiliza estos términos marítimos, la transmisión del riesgo se produce cuando la mercancía se pone a bordo del buque en el puerto de embarque, mientras que en los Incoterms 2000 el riesgo se transmite cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque. Información relacionada con la seguridad. En los Incoterms 2010 se establece la obligatoriedad del vendedor de prestar ayuda al comprador para que obtenga toda la información relativa a la seguridad de la mercancía o su transporte hasta el destino final. No obstante, se establece que cualquier coste derivado de la obtención de dicha información será por cuenta del comprador. Ámbito internacional y nacional. En la versión del 2010 se hace referencia a su uso también para el comercio nacional. Este nuevo enfoque se justifica sobre todo porque existen zonas de integración económica que pueden llegar a tener la consideración de mercado nacional al haberse suprimido las aduanas, aunque el uso de los Incoterms sigue estando plenamente justificado por las diferentes alternativas que hay en cuanto a medios de transporte y lugares de entrega. Banco corresponsal o receptor. Es el banco comercial notificado de la apertura del acreditivo y el que debe comunicarse al exportador. Cuando confirma la carta de crédito pasa a denominarse banco confirmador. Banco emisor. Banco a través del cual el importador abre en el extranjero la carta del crédito en beneficio del exportador. El exportador a su vez estipula qué banco comercial actuará como corresponsal para recibir y confirmar el acreditivo. Declaración de exportación. Documento extendido por el despachador de aduana donde consta lo efectivamente embarcado de acuerdo al ejemplar cumplido de la orden de embarque y que deberá ser entregado en aduana para luego ser presentado en el Banco Central. Certificado de calidad.
documento expedido por empresas certificadoras o por las autoridades competentes especializadas en control de calidad, para dar fe que la calidad señalada en el documento corresponde a la real. Derecho de exportación. Gravamen arancelario establecido al consumarse la exportación de la mercancía. Derecho de importación. Gravamen arancelario, derechos de aduana y exacciones de efectivo equivalente establecido al consumarse la importación de mercancías en el territorio nacional. Patente. Documento oficial que acredita la posición de los derechos exclusivos sobre determinado invento o descubrimiento por un determinado tiempo. Factura pro forma. Es una prefactura entregada por el exportador al importador, con el objetivo de dar a conocer al importador con exactitud el precio que pagará por las mercancías y la forma de pago. Cuando el importador la remite firmada al exportador, da aceptación a la misma. Venta a la salida. La mercancía viaja a cuenta y riesgo del comprador, efectuándose la entrega en el país de origen. Venta en frontera. La mercancía es entregada por el vendedor en una frontera determinada, haciéndose cargo de la misma el comprador. Venta a la llegada. La mercancía viaja a cuenta y riesgo del vendedor, realizándose la entrega en el país de destino. Transporte marítimo y fluvial. En todo el mundo el transporte marítimo y fluvial es el modo que mueve un mayor volumen de mercancías. Desde siempre ha sido el sistema por excelencia del transporte intercontinental. Sus características fundamentales son: transporta grandes volúmenes de mercancías, especialmente de granales y materias primas en buques completos de todos los tamaños. También permite la carga de pequeños volúmenes de mercancía, tanto industrial como para el consumo, ubicada en contenedores completos o en grupajes. Es flexible y versátil. Puede transportar cualquier tipo de mercancía en barcos adaptados y de distintos tamaños. Transporte intermodal. El objetivo del transporte intermodal es la utilización combinada de los diferentes modos de transporte con el fin de lograr un menor tiempo de tránsito, con una menor coste y mayor seguridad. La clave del éxito de la intermodalidad está en utilizar las ventajas competitivas de cada uno de los modos de transporte disponibles, de tal forma que se rentabilicen máximo los recursos que cada cual ofrece. Las principales ventajas de transporte intermodal son: la reducción de los tiempos de manipulación. Existe una reducción hasta un 70% en las operaciones de carga y descarga, así como en la estiba y en la colocación de las mercancías. También hay una disminución de los costes de transporte, como resultado de elegir el transporte más adecuado para cada tramo de viaje. Transporte por carretera. El modo por excelencia dentro del transporte regional es el transporte por carretera, es decir, el que utiliza el camión como medio de transporte. Las principales características del transporte por carretera son: alta penetración y frecuencia. Es el único medio de transporte capaz de realizar un servicio puerta a puerta. Flexibilidad y versatilidad. El transporte de carretera está muy especializado y permite transportar cualquier tipo de mercancía y en las cantidades que sean necesarias. Alto grado de intermodalidad. El transporte por carretera se combina perfectamente con otros medios de transporte, entre los que se destacan camión-tren o camión-barco. Transporte ferroviario. El ferrocarril es un medio de transporte que ha aumentado su cuota de mercado en el transporte de pasajeros, especialmente en los recorridos metropolitanos, es decir, entre grandes núcleos de población y pueblos o ciudades de sus alrededores. Este hecho también se ha dado en recorridos medios entre grandes ciudades en países industriales mediante trenes de alta velocidad que compiten con la aviación regional. Pero la utilización del tren para el transporte de mercados no ha tenido un desarrollo positivo en casi ningún país del mundo, a excepción de Estados Unidos. Transporte aéreo. El transporte aéreo es un modo diseñado inicialmente para prestar servicio a viajeros. El transporte de mercancías en transporte aéreo se realiza principalmente utilizando parte de las bodegas de los aviones de pasajeros. El modo aéreo asume un volumen reducido de tráfico internacional de mercancías, aunque un alto valor añadido en el segmento de transporte urgente de mercancías.
Se ha desarrollado especialmente utilizando aviones construidos para el transporte de carga, aviones cargueros.